La randa, patrimonio cultural inmaterial de la provincia, es producida por las randeras del Cercado, en Monteros. Este textil es testigo de la historia y la cultura ancestral. Bueno, yo tuve la suerte, cuando recién vine a vivir a Tucumán, de poder disfrutar de entre las artesanías que ofrecía esta provincia, de la randa. Porque recuerdo que mis padres me regalaron puñitos, cuellitos, cosas así, que nunca hice nada con eso, ¿no? Nunca hicimos, pero la guardé por años. Y me acuerdo que cuando me casé, quería tener un vestido hecho de randa, pero en aquel entonces la randa era una artesanía en vías de extinción. No figuraba en ningún manual de textiles o libros sobre textiles argentinos. Aparecían los clásicos, pero la randa no aparecía nunca. Así que era, por lo menos en ese momento para mí, muy difícil llegar a una randera. Bueno, pasó el tiempo, elegí la carrera de artista y transité por muchas etapas. Un día pensé que podía elegir la randa como significante, porque yo pienso que la randa per se habla de Tucumán, ya que es una artesanía que no la comparte con ninguna otra provincia. Y sentí que algo de la tucumanidad está ahí en la randa. No es necesario hacer nada. La randa ya habla de Tucumán. La randa es una red que se hace con una aguja, un palito, y bueno, esto se transmite de generación en generación. Nosotros estamos ahí en el Cercado, que estamos a 2 kilómetros de lo que era lo que es Ibatín y lo que iba a ser la ciudad de Tucumán. Y bueno, quedó ahí, y bueno, y lo único que agarramos la herencia esa de aquella época de las colonias y fuimos nosotros, con nuestros hijos, nuestros nietos, y así seguimos haciendo lo que es la técnica del tejido, la randa. Pienso que cualquier cosa con la que yo trabaje, en este caso la randa, me aprovecho de lo que ya dice ese material. Y entonces sobre eso que ya dice, en este caso la randa, que ya habla de Tucumán por sí mismo, yo le imprimo otro tipo de discurso a través del diseño, por ejemplo, que amplía esa perspectiva. Pero siempre, a mi modo de ver, mientras se trate de la randa, Tucumán está presente y es inevitable. Puede ser también una forma de vida, porque a nosotros también nos ha beneficiado muchísimo. Más que es una artesanía como muy nuestra, es una técnica súper delicada, es muy fina y es muy bonita. A mí me encantó aprender y yo lo sigo enseñando y me gustaría que todos aprendan. La randa es el disparador del MUMORA, Museo Móvil de la Randa, un proyecto colectivo que busca resignificar y darle un valor adicional a la randa a través de la experiencia de vida que vuelcan las randeras en sus productos. El MUMORA surge a partir del deseo de artesanas randeras del Cercado de poder compartir y ofrecer a públicos más amplios y de otras geografías los productos que ellas hacen. Surge a fin del 2019 la idea de hacer una obra colectiva. Allí comenzó Autobiografías Randeras, la primera muestra del Museo Móvil de la Randa, el MUMORA. Armamos los MUMORA, lo que son las obras exclusivas que son, porque esas son solo nuestras. Armamos las obras esas como de los MUMORA y ahí trabajamos 30 randeras. Ha habido 3 prototipos. Una fue de las artesanas de antes, otra nos reflejamos en las flores, como el Jardín de la República. Y bueno, el último ya nos lanzamos a hacer algo como moldería, como trabajar con diseñadores, algo más nuevo. Surgió entre nosotros lo que queríamos ver, cómo se trabajaba así, armando piezas en el cuerpo. Y bueno, nos salió esto y bueno, nosotros estamos muy contentas de lo que hacemos, que cada vez vamos un poco más. Está basado en un proceso creativo grupal en el que se pusieron en juego los saberes heredados por generaciones, pero también la propia historicidad de cada randera.
Ahí surge la primera muestra que podemos ver acá, autografías randeras. Cada randera tejió una pieza que la identifica a partir de los aumentos, los bordados, el tipo de hilo, aquello que tenía que ver con su propia biografía. A partir de que este primer mumora, autografías randeras, que estuvo acompañado por textos que ellas han escrito y ha recorrido distintos ámbitos, tanto de manera virtual como presencial, en Buenos Aires y en Tucumán, producen en el año 2021 otra muestra colectiva que es Manos Randeras Tejiendo Recuerdos. Allí las randeras establecen un diálogo con aquellas randeras del pasado y las randas que han tejido. Cada una eligió una randa histórica y la resignifica en la pieza que realiza. Con texturas randeras se trabajó en pos de poder reapropiarse a través de la propia corporalidad del tejido que ellas hacen. Para eso se trabajó en una dinámica grupal en el proceso creativo, de encuentro con la propia corporalidad y de construcción de la misma en relación a las otras, ¿no? Acá tuvo mucha presencia el grupo y como resultado tenemos una muestra hermosa que podemos ver, donde las tipologías, los bordados, todo está pensado en función de lo que ellas quieren portar. Son portadoras de saberes, pero se imaginaron y se pensaron portadoras también de los productos que ellas hacen. La Universidad Nacional de Tucumán, a través de la Secretaría de Extensión y el Museo de nuestra Casa de Altos Estudios, buscó revalorizar y darle visibilidad al trabajo que realizan las randeras del cercado a través de la muestra Entre Tejidos, que forma parte de Bienal Sur, una plataforma que busca permanentemente construir a través del arte y de la cultura. La randa es una red, como un encaje a la aguja, que se teje con un hilo como de coser lana y un palito como guía. Trabajamos con moldería. Ahora estamos trabajando con diseñadores. También hacemos como unas obras que son el Mumora, por ejemplo, que estamos en 3 obras. El Mumora es un museo móvil, que ese lo podemos llevar hacia cualquier lado, lo presentamos. El primero empezó como que queríamos imitar a las personas que ya tejían de muchos años atrás. Entonces cada una imitaba lo que ellas hacían en su época. Ahora estamos formadas como cooperativa, somos 30 randeras, trabajamos en conjunto y ahí nos reunimos en un tallercito que es mi casa, ahí nos reunimos a tejer. Yo comencé guiada por Claudia, por la profesora, o sea, que ella me vaya diciendo qué es lo que yo podía hacer. Y después ya me enganchaba con figuras que veía y venía y le decía, Claudia, quiero hacer tal cosa, me gustaría hacer esto. Así comencé haciendo cuellos, después hice una chalina, hice pashmina, e hice un chal que es para mis nietas, que lo usaron para la fiesta del 9 de julio. Así que siempre yo también aporto algo de lo que quiero hacer, traer ideas para ir renovando y cambiando la utilización de la randa. Que no pensaba, por ejemplo, yo haber aprendido tan rápido y hacer tantas cosas. Yo siempre he pensado que era un tapete, nada más, hice caminos de mesa, hice una remera para mi hija y veo cómo la randa va creciendo y cómo la podemos utilizar. A mí me interesó la randa a través de una compañera que tenía en el EPAN en pintura. Entonces ella siempre comentaba lo que era la randa para ella y a mí, como me gustan las cosas manuales, me gusta tejer al crochet y a 2 agujas, eso me entusiasmó mucho en hacerlo. Y la verdad que para mí es una tranquilidad cuando estoy trabajando con la randa, que me separo del mundo, cuando no existe nadie, cuando yo estoy tejiendo.
Hay otra cosa que a mí me interesa respecto de la randa, no de la randa en sí, sino del proceso creativo, y es el siguiente. No solo me apropio de lo que la randa ya comunica, sino también de la sabiduría de la mano de las artesanas, porque para un artista, los artistas pensamos que las manos piensan. No solamente se piensa con la cabeza, hay una inteligencia en la forma de mover las manos y hay también una memoria. Entonces, para mí ha sido muy importante dialogar con esa memoria y con esa forma de ver el mundo que tiene las randeras y que no la tengo yo. En mi caso trabajo con la randera tratando de que la voz de la randera a través de su artesanía también esté presente, pero la pieza se exhibe aparte, separada de la randera en sí. Les propongo que hagan traducciones de motivos que a mí me interesan, por ejemplo, de leyendas políticas, porque me gusta mucho la fricción que se genera entre cierto sentimiento dramático que hay detrás de las leyendas políticas de nuestro país y sobre todo las históricas, porque marcan hitos históricos muy dolorosos de nuestra historia, de nuestra vida política, con la belleza de la randa, ¿no? Del encaje de la randa. Me gusta mucho ese oxímoron. Y ahí yo lo que dejo es que la randera lea libremente y traduzca, eso entre comillas, el motivo que yo le doy para que ella trabaje. Es muy lindo ver esa paradoja entre ver la estrella del ERP y rodeada de florcitas. Y a mí me gusta mucho ese contraste porque, bueno, cualquier argentino o argentina que ha vivido en la década de los años 70 siente que detrás de la estrella de 5 puntas y la sigla del ERP hay una historia muy trágica, un momento muy trágico de nuestra historia, y que aparezca rodeado de florcitas. Bueno, a mí me gusta mucho esa fricción, ¿no? Como aparece una chispa poética entre esas dos cosas que parecen que no dialogan, pero que sí ayudan a construir una metáfora. La randa es el valor de un legado que se transmite de generación en generación y que muestra la forma de vivir de una comunidad. Funciona como un autorretrato de las experiencias de cada una de las randeras. Particularmente desde lo profesional es un logro colectivo, a veces con muy pocos recursos, pero con muchas ganas, energía y trabajo, que irrumpan estas producciones de la cultura popular, trayéndonos las voces de mujeres rurales que aportan día a día al reconocimiento de nuestra diversidad cultural, tanto en la región como en la provincia.